Hombres y mujeres del mundo, hay un tema que nos obliga a compartir con ustedes, porque la gran mayoría tal vez no conoce lo que es la Convención de Viena, aquella que surge como resultado de propuestas y sugerencias de los países del mundo a través de las Naciones Unidas. Y ante el hecho de lo que ha ocurrido en Quito, capital de Ecuador, donde el presidente de la República de Ecuador y determinados funcionarios desde la Cancillería, la Dirección de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas irrumpieron, se introdujeron, llegaron al epicentro del territorio donde está la embajada, sea la infraestructura, la casa donde se alojaba la embajada de México en Ecuador. Allí hubo maltrato a funcionarios de la embajada, hubo también actitudes de humillación y que atentó contra la dignidad de funcionarios y de trabajadores y empleados de la Embajada de México en Ecuador. Ocurre que el Estado, todo Estado es soberano. Ningún otro Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, puede invadir otro Estado que no sea entonces el significado de la declaratoria de guerra. Las tropas de otro país no pueden pisotear el territorio de un Estado. Y el Estado se constituye con tres elementos fundamentales. Primero, el territorio. Todo Estado tiene una porción, una extensión geográfica. Puede decirse que representa el signo tangible de su existencia. Nosotros tenemos nuestra frontera. Tenemos frontera con Haití. Nosotros no podemos pasar ni un milímetro de la raya de la frontera. Ni Haití puede pasar ni un milímetro hacia nosotros. Ningún soldado poniendo su bote en el territorio nuestro, ni nosotros en el de ellos. El que va a San Diego y quiere ir a México, se va a dar cuenta que en la ruta la frontera está solo con una rayita que no son 2 pulgadas. Pero esa rayita, si tú no tienes visa, a menos que esté exento de la visa, tú no puedes pasar esa raya. No puede concebirse un Estado sin la existencia de un determinado territorio. Por tanto, es el elemento esencial, integrante de la organización estatal. El Estado también se constituye como una población. De tierra de blanco es una población blanca, en tierra de negro es una población de negro, en su mayoría, como son los pueblos africanos, como lo es el pueblo haitiano. No quiere decir que no haya un hombre o una mujer blanco, que haya un niño, una niña, no. Pero en su mayoría, en su gran porcentaje, vienen siendo de una raza determinada. Esa población, es bueno saber que muchas veces se confunde la nacionalidad con la ciudadanía. La nacionalidad es la que confiere el goce de los derechos políticos, mientras la ciudadanía otorga el ejercicio de los mismos. Por ejemplo, se dice así que un niño tiene nacionalidad, pero no tiene ciudadanía, porque no puede ejercer los derechos políticos como ir a votar, tener una cédula, abrir una cuenta. Entonces,
el que es nacional ya llegó a la mayoría, sí, aquel ciudadano con la mayoría de edad. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque también ese pueblo forma parte del territorio para constituir el Estado. Lo traigo porque la embajada se constituye desde antes de la Convención de Viena, una convención que viene desde el 1961 y entró en vigor el 24 de abril de 1964. Y es allí la que se habla que donde está la embajada de la República Dominicana en el país cual que sea, ese radio geográfico pertenece al territorio dominicano. Ahí está la soberanía dominicana, encarna el poder de decisión y de accionar de mi país. Si estoy en Alemania y tengo mi embajada en Berlín, capital de Alemania, o en Bonn, ahí donde está nadie puede entrar sin el permiso de la embajada, sin los representantes de la embajada. No puede entrar ningún funcionario, no puede entrar un militar, no puede ir nadie a dar órdenes allí. No se puede ni entrar ni a fiscalizar, ni tocar los escritorios, ni la silla, ni ver documentos internos de la embajada, porque ahí es parte de mi territorio. Entonces, los Estados parte en el Convenio de Viena, teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las naciones han reconocido el estatus de los funcionarios diplomáticos. Es un estatus especial, es un estatus que tú no puedes tocar ni detenerlo, llegando al extremo que ni impuesto pagan en el país donde están porque están exentos, porque ellos pagan en su país y allí ellos están en su territorio. Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones. Estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas, diferencias del régimen constitucional, no importa que sea un régimen comunista, demócrata, socialista, ateo, creyente, no creyente, todos son por igual, se respeta el estatus del Estado. Por ejemplo, el Estado de Irán es un Estado de carácter religioso, no es ni comunista, no es democrático, es un Estado que se guía por las normas de Mahoma, de la religión que ellos profesan, reconociendo que tales inmunidades y privilegios se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los estados. Te quiero hablar de esto porque tú oyes mucho bombardeo. Y tú debes de ir teniendo conciencia, conocimiento de todo el accionar de la vida internacional y más cuanto tiene que ver con las relaciones entre los pueblos del mundo que somos hermanos. En ese convenio de Viena, que se puso en ejecución para el 1964, en el caso entonces que concierne a lo que ocurrió de la intervención, de la penetración de los militares en la Embajada de México en Quito, capital de Ecuador, entra a colación el artículo 22 de ese convenio. Fíjate lo que dice, está de una forma sencilla que tú puedes entenderlo. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar. El Estado receptor es donde está la embajada.
donde ellos representan su estado por ante ese estado donde opera la embajada, de cual que sea el país. No podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Aquí, la seguridad, la milicia, la policía, aquellos que guardan relación con investigaciones de Ecuador, entraron a la embajada de México sin pedir autorización, sin llenar los canales correspondientes. 2. El Estado receptor, o sea, aquí Ecuador, tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Dice un tercer párrafo: los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Pero sucede que el presidente de México presentó al mundo un video de todo cuanto ocurrió para entrar y ocupar y introducirse al interior de la embajada, y allí se vio que a punta de bayoneta golpearon determinados funcionarios, atacaron la embajada, tiraron al suelo todo y se llevaron a la persona que había pedido asilo, se lo arrancaron, se lo sustrajeron, se lo llevaron sin ninguna autorización ni aceptación de la Embajada de México, por tanto del Estado mexicano. Sucede que hay una persona que fue vicepresidente y fue acusado por otros gobiernos que vinieron después cuando el presidente Correa fue vicepresidente del presidente Correa, el segundo. Lo acusaron de corrupción con el caso de Brasil, que aquí también se conoció de otros casos parecidos. Pero en Brasil lo descargaron de toda culpa y de todo pecado y responsabilidad. Ecuador entonces comenzó a presentar determinados expedientes y querella contra el vicepresidente Glass. Pero está el pasaje de Lula, hoy nuevo que retornó a la presidencia en Brasil. Lo metieron preso por corrupto para que no fuera unas elecciones. Y al final, en el tiempo, la Suprema Corte de Justicia brasileña consideró que Lula no había pecado, sino que había un interés político, era impedir que Lula retornara al poder como ya retornó para bien de Brasil. Ahora bien, vamos a suponer que el Ecuador no quiera darle el salvoconducto al vicepresidente Glass, que no acepte y no dé garantía al asilo. Pero nada, vamos a suponer que México haya cometido algún desliz en lo que concierne en aceptar al vicepresidente Glass y no retirarlo. Pero de acuerdo a la Convención de Viena, ocurre que no hay razón alguna para poder introducirse, ni torpedear, ni atropellar a los integrantes de la embajada de un país. No importa el tema, el objeto, el sujeto no es el asilo. El derecho de asilo está consagrado por otras convenciones de las Naciones Unidas, ratificado por todos los países del mundo. Pero no hay una actitud en contra del vicepresidente Glass, llegando al extremo que la soberbia contra el presidente de México se llevó a cabo con la ocupación de la embajada. Violaron un derecho internacional. Por esa razón el caso fue llevado, se conoció en CELAC, que es el organismo, la organización que recoge a todos los
países latinoamericanos y del Caribe y Centroamérica y de las islas inglesas y francesas. Y allí se determinó condenar al gobierno de Ecuador. También lo hizo la OEA, que a mí no me merece mucho respeto, pero por fin el secretario general fijó una posición reconociendo que el Ecuador se equivocó, que el Ecuador cometió un crimen. Quiero que sepan que hubo un presidente en Chile, Salvador Allende, que para el 1963 fue derrocado y murió en el palacio en el bombardeo por parte de las tropas dirigidas por el general Pinochet, quien había sido su ministro de las Fuerzas Armadas. Pinochet gobernó por 16 años Chile, una de las dictaduras más sangrientas, y con el golpe de Estado y el bombardeo las embajadas se llenaron de ciudadanos chilenos y extranjeros buscando asilo. Y ese dictador no se atrevió a pisar una sola pulgada del territorio que ocupaba cada una de las embajadas abiertas en Santiago de Chile, porque sabía de ese convenio de Viena y porque sabía que cada embajada es como si fuera el territorio de su país, no el de Chile. Ni Hitler lo hizo en su tiempo. Respetaron el territorio de cada embajada porque es el territorio de un Estado. Los países del mundo se pronunciaron, uno más que otro. Unos fueron como el nuestro, flexible, como diciendo y no diciendo, pidiendo que busquen acuerdo. No, el presidente de México ha fijado una posición, no es por México, es por todos y cada uno de los estados del mundo. Esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias por la vía legal. Y la vía legal es apoderando al Tribunal Internacional de Justicia para conocer ese caso, presentar las pruebas, los alegatos, y que sea el Tribunal Internacional de Justicia quien determine si se violó o no se violó la Convención de Viena. Porque si hay un acuerdo entre bastidores, a menos que el Ecuador reponga al vicepresidente Glass y lo lleve de nuevo a la embajada y se disculpe ante el mundo de lo que hizo, no ante México, sino ante el mundo, y dejando huellas de respeto para no llegar tampoco al mundo del ayer, de la anarquía, del desorden, del irrespeto. Porque si llegamos hasta ahí, lo hacemos permisible y cerramos los ojos, entonces nos vamos a encontrar de convulsiones en convulsiones, de capricho en capricho de nuestros gobernantes. Y las reglas del juego están claras, precisas y definidas. Y por eso las voces del mundo se han elevado. No es solo en solidaridad con México, es enalteciendo la Convención de Viena del 61, puesta en vigencia en el 64, dándole todo el valor y el alcance a ese artículo 22 y a la parte introductiva de esa convención. Las leyes son para respetarla. El imperio de la ley tiene que existir. Nadie está por encima de la ley. Nadie puede romper el valor del imperio de la ley. Por eso vamos tan lento en nuestro país. Por eso cabalgamos paso a paso, pero con una lentitud. ¿Por qué? Porque somos poseedores de creernos que la ley está, pero para violarla. Y cada quien actuar a su capricho. Violamos los impuestos, el pago de los impuestos. Violamos las cuotas que tenemos que pagar por los trabajadores y como empresarios en la seguridad social. No todo, pero hay un porcentaje alto. Violamos las decisiones judiciales.
Violamos la ética, los principios de la ley, porque si llegamos a manejar el aparato del Estado o le vendemos al Estado, estamos haciendo toda la amalgama para ver cómo les robo al Estado, y robarle al Estado es robarle al pueblo. Por eso el presidente de México, un presidente que enaltece a la especie humana, un presidente que le habla de lunes a viernes todos los días a su pueblo, pero le habla para concientizarlo, le habla para transmitirle el sentimiento de amor y de lealtad al pueblo. No son los discursos vacíos de los otros presidentes, en su mayoría de Latinoamérica. No es el de los políticos que aspiran, que no le hablan a su pueblo. Es un hombre que le dice al pueblo: fueron corruptos los del pasado. Yo no tengo que perder tiempo con la justicia, que se encargue la justicia. Pero el pueblo debe saber que fueron ladrones. Y los jóvenes deben saber que fueron ladrones. Y le presenta la prueba, no habla por hablar. Y desenmascara todo aquel que fue perverso, todo el que traicionó a su pueblo. Y tiene toda la prensa nacional e internacional en contra. Tiene poderes internacionales de España, Argentina, en contra. Porque enaltece la dignidad de los pueblos de Latinoamérica. Porque enaltece la unidad. Tiene tanta fuerza moral que en su mañanera dice: los Estados Unidos y el Canadá fueron los únicos de América que fueron tibios. No fueron directo, hasta ahora, dijo. Y ahí le presentó el video y se lo mandó al presidente Biden. Y no había transcurrido ni media hora. El jefe político de la Casa Blanca salió con un nuevo comunicado, ya acusando y criticando directamente al presidente y al gobierno del Ecuador por haber violado el territorio mexicano. Ese es tener fuerza moral como estadista, es tener fuerza moral ante su pueblo, por más que quieran atacarlo y acusarlo. La CELAC fue terrible, condenó a Ecuador. En la OEA los exponentes fueron en su mayoría muy contundentes y directos. Te he querido hablar también de esto para que sepa cómo la dignidad de un pueblo, un presidente puede defenderla. Pero un presidente, para defender la dignidad, la historia de un pueblo que se ha caracterizado por dar asilo político a los ciudadanos del mundo. Solo basta recordar cómo recuperaron, cómo pudieron tomar a Evo Morales cuando le dieron el golpe de Estado, ya presto a asesinarlo, cómo lo llevan a un sitio y allí llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando la guerra civil de España en el 36-37 le dio a los republicanos, aquellos que tuvieron que salir huyendo de Franco, que ganó la guerra civil, México los recibió, barcos y barcos, como lo hizo Chile y otras naciones llenas de españoles, como lo hicimos nosotros también. Un presidente que encarna una historia de solidaridad con los pueblos de América, independiente a cuál ha sido el desarrollo y el acontecer en la vida política de quienes hayan gobernado a nivel interno, que no han sido leales en su mayoría. Pero con los pueblos del mundo abrieron las puertas y las siguen abriendo. Todo eso quiero traérselo a ustedes para que comprendan qué está pasando entre México y el Ecuador. Ojalá nosotros, un día no muy lejano, podamos volver a tener un presidente de la estatura y del valor moral, como lo fue Juan Bosch. Por esa razón sueño y oigo todos los días la mañanera de López Obrador, porque tomo una hora para autoeducarme, tomo una hora para autorrefrescar mi conciencia y mi mente, y para reencontrarme con los pueblos de América Latina, porque en el amor de patria no hay frontera. Somos hombres y mujeres del mundo,
y donde hayan hombres y mujeres que sufran, donde hayan niños que ambulen sin protección, donde hayan mujeres que ambulen sin trabajo y estabilidad, tiene que estar el corazón de uno, sin importar la nacionalidad ni la frontera. Porque el individualismo no fue lo que Jesús de Nazaret predicó. Jesús predicó amor, un amor que extendió por Galilea, por Judea, un amor que se extendió con sus discípulos por Italia, por Francia, por África, Asia. Y tenemos que recordar los pasajes nobles del Jesús de Nazaret. Y por eso el humanismo, ya no pensando si eres de izquierda o de derecha, es lo que debe de convertirse en el núcleo gordiano para poder gobernar los pueblos de América, partiendo de los pobres primero. Espero haber cumplido con determinadas informaciones que comprendan lo que es el derecho de una embajada, lo que es el derecho de un Estado, porque tú debes de vivir informado, no solo recibiendo fuego de transmisión de chisme, de intriga, de acusaciones estériles. Llegó el momento que este pueblo tiene que ir tomando conciencia y autoeducándose. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.